¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la primera clase de libros proféticos. En esta oportunidad pues vamos a empezar por la primera clase y vamos a ver un panorama general acerca de estos libros tan interesantes que vamos a ir desarrollando en las clases sucesivas. Así que, sin más, empecemos con la clase. Cuando hablamos de los profetas mayores, siempre hubo una duda, al menos en los estudiantes que recién empiezan, ¿verdad?, este caminar por el estudio bíblico, y tienen una idea equivocada de lo que es un profeta mayor o por qué se le considera un profeta mayor. Algunos piensan que es porque de repente tiene más importancia el libro, las profecías que contiene el libro, tiene más importancia que los demás libros, los demás profetas llamados menores. Otros piensan que es por la importancia de quien lo escribió. Si fue de repente alguien muy importante, muy sobresaliente. Otros piensan que es por la antigüedad, quien fue más antiguo quizás, qué profeta es más antiguo, entonces puede ser considerado como el profeta mayor. Lo cierto es que nada de eso se acerca a la realidad, y hoy en día sabemos que la definición o la separación que se hace entre profetas mayores y profetas menores radica única y principalmente en el volumen del libro. Si ustedes se fijan, el libro de los profetas mayores, como son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, son libros amplios, ¿verdad?, voluminosos. Son libros más de mayor extensión que los libros de los profetas menores. Es por eso que se ha hecho esta división. Así que, entendido eso, no hay ningún problema. Vamos a empezar a hablar del profeta Isaías. Ahora bien, lo importante de este estudio, como de todos los estudios, pero en este caso me centro en los profetas mayores, es que no solo aprendamos datos, no solo aprendamos la historia, que es muy importante, claro que sí, pero que vayamos un poquito más allá y entendamos el carácter, la persona que escribió el libro, en qué condiciones lo hizo, y poder sentir lo que esa persona sintió en los momentos en que escribía estas profecías, escribía el contenido de este libro. Es muy importante que podamos ponernos en el lugar de la persona. Pongamos un ejemplo. Cuando usted ha leído una novela, una fábula, un cuento, una historia que le pidieron en el colegio, quizás, lo que ha sentido al leer esas páginas, si es que ha estado concentrado, si es que ha estado bien atento a la lectura, ha podido sentir las emociones que el autor quiso transmitir, se ha podido trasladar incluso al lugar donde se desarrolla la historia. Ha habido mucha alimentación para nosotros del contenido de ese libro y una enseñanza práctica también en muchos casos. Y de la misma manera, cuando uno estudia el libro de los profetas mayores, también tiene que lograr esa conexión, también tiene que lograr introducirse dentro de la historia. Para eso es importante, es básico que ustedes tengan un panorama general de lo que es la historia de Israel, desde su división, los reyes y los diferentes acontecimientos, aunque sea de manera general, que sucedieron en estos dos reinos una vez divididos, porque de lo contrario vamos a estar un poquito perdidos en el tiempo, en el contexto histórico, y nos va a resultar más dificultoso. Entonces, si no leyó todavía la historia de Israel, pues remóntese un poquito, tome su Biblia y comienza a hacer un repaso, un refrescamiento de memoria, porque yo sé que muchos sí han leído. Entonces, ¿quién era este hombre Isaías? ¿Por qué escribió? ¿Qué lo llevó a escribir? Las palabras hebraicas que la Biblia utiliza para referirse a un profeta son Navi, José con H, y Zoe, que significa vidente. La más frecuente de todas es Navi, que significa hablar inspirado por un poder superior. Ahora, la palabra profeta es una palabra griega que significa hablar en nombre de. Entonces ya vamos entendiendo un poquito a qué se refiere el título de los profetas. Ahora, el profeta era una persona que hablaba en nombre de Dios, directamente de Dios. Él recibía el mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo. ¿Por qué eran tan importantes los profetas?
porque transmitían un mensaje que venía directamente de Dios, y ese mensaje muchas veces era de advertencia. Dios, a través de sus instrumentos, de sus siervos, de los profetas, le daba al pueblo una instrucción, le daba al pueblo una advertencia, o simplemente también les hablaba para transmitirle un mensaje de paz, un mensaje de ánimo, de fortaleza, y lo vemos en muchas partes de las escrituras. Así que era un hombre muy importante y a la vez muy odiado también, y hemos visto a lo largo de la palabra y específicamente en la historia del pueblo de Israel que muchas veces los profetas han sido odiados por decir las cosas como los reyes no querían escuchar. Si la palabra refería a un arrepentimiento bajo apercibimiento de recibir un castigo, muchas veces los reyes no estaban dispuestos a recibir esa palabra. Caso contrario, si venían falsos profetas a augurarle que todo iba a salir bien y que no iban a ser derrotados por sus enemigos, esa palabra y ese profeta eran bien recibidos. Entonces los profetas, por un lado, podían ser amados, respetados, por otro lado podían ser odiados, y por otro lado podían ser temidos también. Así que el oficio del profeta era un oficio realmente de mucha lucha, ¿verdad? Era un oficio muy sacrificado, y muchos de ellos, muchos de los profetas, vivían aislados, vivían apartados, y solamente llegaban al pueblo, se acercaban al rey para referirle la palabra que Dios le había dicho, y una vez entregado el mensaje, se retiraban nuevamente a sus apartados lugares donde residían, donde vivían, donde moraban. Pocos profetas como el que vamos a hablar ahora, de Isaías, sí tuvo una vida social, pública, y ya vamos a ver en un ratito el porqué de todo eso. Así que vamos a seguir. Ahora bien, las características personales de un profeta, pues era un espíritu fortalecido, un temperamento fuerte. Se conoce poco o quizás a ningún profeta que haya sido un poco débil, un poco indeciso. Cuando el profeta recibía el mensaje y sabía que tenía que transmitirlo, lo hacía de una manera firme, de una manera enérgica, porque estaba representando a Dios, porque estaba hablando las palabras que Dios quería transmitir a su pueblo. Por lo general, las enseñanzas de los profetas siempre tenían la tendencia de recordarles al pueblo de Israel la alianza, el pacto que tenía Dios con su pueblo, Dios con ellos. Y además de eso, reprocharles la infidelidad que cometía su pueblo. Y sobre todo, lo más duro es que esa infidelidad podía traer como consecuencia juicio, castigo, plagas y todo tipo de males para su pueblo. En síntesis, lo que Dios quería era que ellos vuelvan a Él, ya sea a través del castigo, a través de la advertencia, pero Dios quería que vuelvan a Él. Por eso es que utilizaba a los profetas. Ahora bien, si estudiamos un poquito el trasfondo histórico en el que se desarrolló Isaías, vamos a darnos cuenta que el pueblo, para variar, se había alejado de Dios. Y la meta de Dios o el anhelo de Dios era que regresen hacia Él. Isaías tuvo la obligación de profetizar acerca del cautiverio tanto de Israel como de Judá. Él habló de esto y además también habló del regreso de los cautivos, del regreso de la cautividad en el caso de Judá. Todo el libro del profeta Isaías es un libro que tiene una prosa, tiene un manejo muy alturado de la gramática, es un libro muy culto. Es un libro que muchas veces requiere ser estudiado de una manera metódica, no lo puede leer cualquiera y a la ligera, ¿no? Es un libro que fue escrito por alguien que tenía capacidades, que tenía un gran escritor, un gran prosista, tiene un estilo muy elevado, además que es muy vehemente, es muy pasional, ¿verdad? Cuando narra, cuando habla las cosas, hasta cuando va a profetizar una desgracia que se acerca al pueblo de Israel, pues lo hace de una manera vigorosa, de una manera vehemente, porque el carácter de Isaías era así, porque era un hombre apasionado y era un hombre que le dolía en su corazón también ver
todas las cosas que iban a suceder al pueblo si es que no se arrepentía. Y así como iba el pueblo, pues era difícil poder vislumbrar que realmente haya un sincero arrepentimiento y que si hubiera ese arrepentimiento durara lo que Dios quisiera que durara, ¿no? O sea, mucho tiempo, por siempre, para siempre, pero eso parecía que no iba a llegar. Ahora bien, como sabemos, el libro es de Isaías, obviamente es el autor. Isaías significa Jehová salva. Aproximadamente el libro fue escrito entre el 701 al 681 a.C. El tema del libro se centra básicamente en el Santo de Israel. También habla sobre consolación, habla sobre el siervo de Jehová, habla sobre el juicio, lógicamente. Son temas en los cuales el profeta va a centrarse en todo su libro. En cuanto a las características particulares de este libro, como les dije, este libro está escrito en prosa y contiene algunas figuras literarias. Una de las que más sobresale, si usted ha estudiado las figuras literarias, una de las que más sobresale es la personificación. ¿Y qué es la personificación? Es atribuirle a seres inanimados características humanas. Vamos a dar un ejemplo de esto. Isaías 1:2. Oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Crié hijos y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Aquí vemos claramente esta figura literaria en donde se está haciendo uso de la personificación, porque está diciéndole a los cielos que oigan, y usted y yo sabemos que los cielos no oyen, ni que la tierra tampoco escucha. Eso es atribuirle características de un ser vivo a algo que no está vivo, que es inanimado, como la tierra, como el mar, como los cielos, ¿no? El libro de Isaías contiene profecías que se cumplieron, como por ejemplo la llegada del Mesías y todo su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero también tiene algunas que van a cumplirse a futuro. Y tenemos otras que se han cumplido probablemente en nuestro tiempo. ¿Cuál sería una de ellas? Bueno, Isaías 26:20 nos dice lo siguiente. Ve, pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Muchos aseguran de que esta profecía se ha cumplido en estos tiempos con la aparición de esta pandemia del coronavirus. Y también dicen que el capítulo 26 y el versículo 20 tiene que ver con la fecha en que prácticamente se entró en una especie de cuarentena a nivel mundial. Tenemos el 26 de marzo del 2020. Sea cierto o no, las profecías de Dios de todas maneras se van a cumplir. Esta puede haber sido el cumplimiento de una de ellas. Muchos afirman de que es así. Yo no sé, ¿usted qué opina? ¿Realmente se ha dado cumplimiento a esta profecía? Vemos que el pasaje es bastante claro, ¿verdad? Dice, ve, pueblo mío, entra en tu casa. También recordamos cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio y tenía que estar en sus casas porque el ángel de la muerte pasaría y mataría a todos aquellos que estuviesen fuera de casa. Bueno, parece que fue una alusión también a esto. Y dice, cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco. Y es lo que prácticamente en estos días estamos viviendo, es prácticamente lo que se está dando, esta cuarentena. Muchos atribuyen de que esta es una profecía. Probablemente pueda ser cierto o no, no lo sabemos, pero de que son tiempos difíciles, claro que lo son, al igual que también esta profecía fue dada en los tiempos de Isaías, donde había una necesidad de ocultarse también. Había una necesidad de esconderse porque el peligro estaba afuera, porque se venía una gran desgracia contra el pueblo de Dios, tanto con Israel como con Judá. Versículos claves. Existen muchos versículos dentro del libro del profeta Isaías. Podemos referirnos a alguno de ellos, como por ejemplo Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. También podemos ver otro versículo en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Y así tenemos una lista larga de algunos versículos que son claves. A veces pensamos que solamente es uno o dos, pero en este caso, al ser un libro del profeta mayor, es bastante la lista de los versículos claves que nos llevan a temas importantes dentro de la profecía de Isaías. Ahora bien, como les dije al principio, es importante saber quién era el hombre Isaías. Cuando alguien toma en sus manos el libro de un autor determinado y lee el contenido, va a llegar un momento en que le va a resultar necesario conocer a la persona. Por eso es que muchos van y donde esté el autor dando una conferencia, hablando, la persona llega para conocerlo, para saber quién es, y hasta algunos profundizan un poco más y saben quién es su familia, quién es su esposo, la esposa, los hijos, qué hizo a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso va a complementar y nos va a dar una idea más clara del por qué escribió ese libro y qué fue lo que sintió al momento de escribir y todo lo que transmite a través de este libro. Entonces es importante conocer al autor. Y ahora vamos a conocer un poquito a Isaías. ¿Quién es este hombre cuyo libro ha sido tantas veces mencionado en el Nuevo Testamento? Es uno de los más mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Quién es este hombre que nos ha dejado esta importante colección de profecías cuyo cumplimiento se han dado y todavía están por darse otras más? Entonces queremos saber un poco más de él. Y bueno, el nombre Isaías, como dijimos, significa Jehová salva. El profeta Isaías era un hombre mesiánico, un hombre muy compenetrado, que creía que su pueblo o de él vendría el Salvador y que eso tenía que ser demostrado ante todas las naciones. Por eso es que tanto Israel como Judá tenían que servir a Dios, tenían que seguir los lineamientos de Dios. No podía concebir una nación pecadora de donde tendría que venir el Mesías. Pero él sabía además, porque Dios se lo había revelado, que había un remanente y que de ese remanente vendría el Cristo, que había un remanente que no se había contaminado y que aún en medio de la contaminación y del pecado del pueblo, pues Dios rescataría, Dios preservaría ese remanente a través del cual llegaría el Mesías prometido. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12, versículo 41, que Isaías vio la gloria del Cristo y habló de él. Entonces ahí vemos que se reconoce este aporte de Isaías, se reconoce la profecía dada por el profeta Isaías referente al Cristo, referente a su venida. Es como que es uno de los profetas que más se centra en el cumplimiento de las promesas respecto al Mesías prometido. Es uno de los profetas más comprometidos con esta anunciación. Es uno de los profetas que más lo habló también y cuyas profecías pues fueron cumplidas en su debido momento, tal cual aparecen en el libro de Isaías. Él era un profeta del reino del sur, es decir, del reino de Judá, justo en los tiempos en que Israel estaba siendo destruida por los asirios. Ustedes saben acerca de la división del reino, la división que se dio en los tiempos de Roboam. Roboam, el hijo de Salomón, no había querido seguir el consejo de los ancianos, de la gente que servía a su padre. Cuando Salomón muere y asciende al trono Roboam, él prefirió seguir los consejos de los jóvenes como él, que le impulsaron y le animaron a que ponga más carga al pueblo, a que sea más duro que su padre sobre el pueblo, porque pensaban que de esa manera él se iba a hacer respetar más y que el pueblo le iba a servir mejor. Cosa totalmente diferente que le recomendaron los ancianos, gente más prudente, más sabia, que le dijeron: mira, tu padre ha sido muy duro, pero si tú apaciguaras un poquito, yo sé que el pueblo te serviría con amor, con lealtad. Pero él no quiso seguir ese consejo y siguió el consejo malo, el consejo equivocado, y se cumplió la profecía dada por el profeta Ahías Silonita, que dijo lo siguiente: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estando ellos dos solos en el campo,
Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no ha andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Así que nos encontramos en este momento ya dividido, estamos en el tiempo del profeta Isaías y ya está dividido el reino, ya él vive, su lugar es en el reino del sur, o sea, en Judá, pero también tiene profecía para Israel. También podemos decir que Isaías vivió durante los reinados de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, pero su ministerio o el inicio de su ministerio se dio probablemente a partir de la muerte del rey Usías. Es lo que mencionan en el capítulo 6, versículo 1 del libro de Isaías.